Así fue el funeral de Willie Colón en Nueva York. La misa del cantante, productor y trombonista se realizó en la Catedral de San Patricio en Nueva York. El arquitecto de la salsa y estrella de la Fania falleció el 21 de febrero del 2026 a los 75 años. Familiares, músicos y seguidores se reunieron para despedir al trombonista, compositor, productor, cuyo legado marcó a varias generaciones y ayudó a consolidar la salsa como uno de los géneros más representativos de América Latina y el Caribe. Willie Colón falleció el 21 de febrero del 2026 a los 75 años en un hospital de Nueva York, tras enfrentar complicaciones de salud. Su trayectoria, marcada por colaboraciones históricas y una profunda influencia en el desarrollo de la salsa, lo convirtió en una referencia obligatoria dentro del género. A lo largo de su carrera, Colón dejó un repertorio que trascendió generaciones y fronteras. Si bien lamentamos su ausencia, también nos regocijamos por el don eterno de su música y los preciados recuerdos que producía para siempre, declaró su familia en un comunicado. El funeral se transmitió en vivo en las redes sociales. La misa, la lectura y los cantos se ofrecieron tanto en español como en inglés. Diego Colón, uno de los 4 hijos de Willie Colón, pronunció el primer panegírico. Dejó una enorme huella, dijo: "El mundo entero cambió gracias a su música. Quienes realmente lo conocieron, su amor lo cambió". Alejandro Miguel Colón, otro de sus hijos, formó la palabra diciendo que Willie Colón siempre soñó con celebrar su funeral en la famosa Catedral de San Patricio. "Lo logramos", dijo, bromeando sobre el activismo político de su padre y su apoyo a la fuerza del orden, con toda la multitud que de niño solía decir que su padre era mitad cantante y mitad policía, y agregó que lo último que comió fue un trocito de chocolate negro con frambuesa. "De hecho, aprendí lo que era el trombón gracias a él", bromeó el obispo Joseph en su sermón, antes de agregar que Colón era hijo del Bronx o Puerto Rico, pero lo más importante es que es hijo de Dios, y por eso estamos reunidos aquí hoy. "Este es un momento muy importante", continuó. "Espero que todos se vayan hoy con la esperanza de que este no sea el final". Nacido en el Bronx de Nueva York, Colón produjo más de 40 álbumes que vendieron más de 30 millones de copias en todo el mundo, y colaboró con una amplia variedad de artistas como Fania All Star, David Byrne y Celia Cruz. Fue nominado a 10 premios Grammys y un Grammy Latino, y era conocido por canciones como El Gran Varón, Sin Poderte Hablar, Casanova, Amor de Verdad y ¿O qué será? Su manager, Pietro Carlos, escribió en redes sociales que Colón no solo cambió la salsa, sino que también la expandió, la politizó, la vistió de crónicas urbanas y la llevó a escenarios donde antes no se había escuchado. Colón también fue líder comunitario que luchó por los derechos civiles, principalmente en Estados Unidos. Incursionó aún más en la política, sirviendo como asistente especial de los alcaldes de Nueva York, David Dickens y Michael Boomerang. En 1994 perdió su desafío ante el entonces representante estadounidense Eliot Engel en las primarias demócratas. La muerte de Willie Colón este sábado a sus 75 años tiene a sus seguidores y a los amantes de la salsa reproduciendo una y otra vez sus canciones para recordar no solo su destreza con el trombón, instrumento que lo hizo ser conocido como el malo de Bronx, sino las letras de sus canciones que narran con destreza y finura la continuidad latina de la década de los 70 y 80 en las calles de Nueva York, San Juan y hasta Medellín. Y es que un episodio en la capital antioqueña en la década de los 80 lo inspiró para componer una canción que hace parte de su amplio repertorio. Fue en Medellín donde el malo de Brown estuvo detenido un par de horas, junto con su orquesta, tal vez trayendo a la realidad esa icónica portada de su LP, recreada como delincuentes. Willie Colón y su arresto en Medellín, un episodio que inspiró una canción. Willie Colón, el legendario trombonista y cantante de salsa, fue arrestado en Medellín el 7 de septiembre de 1985, junto con 13 miembros de su orquesta. La razón: incumplimiento de contrato y estafa, después de que se cancelara su concierto en el Coliseo Iván de Bedut, debido a un conflicto con los empresarios. ¿Pero qué fue lo que pasó? El concierto se pospuso debido a un retraso en el vuelo de Colón y su orquesta de Bogotá. Al llegar a Medellín, Colón se negó a subir al escenario porque los empresarios no habían pagado el monto acordado. El público, frustrado por la espera, se volvió violento y arrojó sillas al escenario, lo que llevó a la intervención de la policía. Colón y su orquesta fueron detenidos y pasaron 48 horas en una celda de la estación de policía de Belén. La inspiración: este episodio inspiró a Colón a componer la canción Especial número 5, que narra su experiencia en la cárcel.
y su visión sobre lo ocurrido. La canción es una crónica irónica y mordaza sobre el poder y la corrupción. Willy Colón, el gran varón de la música latinoamericana. Siendo un adolescente en Barranquilla y un muchacho joven ya viviendo en Cartagena, mi experiencia musical con la salsa quedó definida por 3 discos. Siendo un pelado de 12 años y cuando mi hermano mayor ya iba a fiesta y oía salsa con sus amigos, un día llegó a mi casa un disco de Rubén Blades llamado Canciones del Solar de los Aburridos, de 1981. Un disco que tenía una canción antiamericana de la época, llamada El Tiburón, además de otros éxitos que recuerdo bien, como Ligia Elena y Te Están Buscando. Ese fue el primer álbum de salsa que yo oí con interés y que me atrajo hacia esa música. Yo un poco más grandecito y cuando ya yo empezaba a ir a fiestas y a interactuar con peladitas en la casa de mi amigo Quique Punche, creo que está por aquí todavía, descubrí Sembra, de 1978, el famoso disco que Rubén Blades, que al día de hoy es el álbum de salsa más vendido de la historia. Para entonces Siembra tenía como 6 a 7 años de haber salido, pero yo solo lo descubrí entonces porque hasta ese momento mi realidad musical era el rock, pop anglo de los 80, y ya trabajando en la mina de Cerrejón años más tarde y casi graduado de ingeniero, conocí en la mina a un señor de Barranquilla, Raizal, y a otro salsero llamado Francisco Posada, que había crecido en el emblemático barrio de Boston, de la capital atlanticense de los 60 y 70 del pasado siglo, quien me grabó un cassette con varias canciones de su extensa colección de salsa, entre la que encontraba Chichecolé, Ah o No y la famosísima Murga de Panamá. Ahí con ese cassette grabado en el Cerrejón de la salsa finalmente entró en mi universo musical y se quedó para siempre. Hasta ese momento yo era un pelado de los 80. A partir de ese disco mi universo musical se abrió por completo. Hoy leyendo los obituarios y las notas periodistas sobre el fallecimiento de Willy Colón, caigo en cuenta que este genio del trombón estuvo involucrado en estos 3 discos que marcaron mi adolescencia y juventud, que sin Willy Colón yo nunca hubiera dado el brinco definitivo hacia esta música. Pero Willy Colón tiene una medalla todavía más grande en su pecho que haber sido uno de los grandes de la salsa, junto con Eddie Palmieri, y a través de su trombón produjo en Nueva York la primera desviación de lo que hasta entonces se llamaba música urbana, creando efectivamente lo que hoy se llama salsa. Ese trombón de Willy Colón es lo que definió en un principio lo que era la salsa, y no música cubana tradicional, porque experimentaba Willy Colón, fue un gran experimentador con música. Su éxito de principios de los 70, Chichecolé, es una canción que se originó en una canción de niños de origen ganés. La Murga la compuso después de oír este ritmo por primera vez en una presentación en Panamá. ¿O qué será? Es una adaptación salsística de la famosa canción de Chico Burgué, que estaba en mi casa después de que mi padre la trajera de un viaje de Brasil. Por cierto, la famosa canción de Pedro Navaja incluida en el álbum Siembra de Rubén Blades es una adaptación en su letra de Mac Dinife, del drama de Bertolt Brecht, la ópera de los 3 centavos. Gitana es un cante flamenco adaptado a la salsa de una canción de Manzanita, un famoso guitarrista español. Y Plástico, en el mismo álbum, es un himno increíblemente original contra el consumismo y la banalidad de la clase alta latinoamericana que solo un par de genios como Colón y Blades hubieran podido articular. Eso para no decir que el tan mentado final de la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl de hace 2 semanas tiene su origen en Plástico. Ese reencuentro de todos los países de Latinoamérica de Bad Bunny lo arreglaron Colón y Blades hace casi 50 años, un estribillo al final de cada país mentando que decía presente Bad Bunny. En otro de sus buenos gestos de ese día honró a Blades y a Colón con este final tan aclamado. Si Bad Bunny es hoy el artista más famoso y más vendido del mundo, es en parte porque comió en esa larga y rica tradición de la música puertorriqueña que Colón ayudó a construir. Hay que decir que el vanguardismo de Willy Colón no quedó nunca completamente respaldado por aquel de la mayoría de sus oyentes. Una de sus canciones más famosas como intérprete fue El Gran Varón, de 1989, una canción que compuso Omar Alfano, en la misma vena de Siembra, para traer la atención sobre el virus de ese momento, una enfermedad que en los 80 hizo estragos dentro de la comunidad, pero en Latinoamérica la canción no fue percibida así. Y yo recuerdo perfectamente cuando esa canción salió, sin que fuera la intención de Colón, la canción se convirtió en una burla de la comunidad,
y nuestras sociedades conservadoras la empezaron a usar casi que para mortificarlos. El gran varón que no fue el macho que pierde su hombría en el camino. Es el himno del hombre invertido, y así cada vez que se hablaba de alguien de orientación se le cantaba a Simón, Simón, el gran varón, con bastante sorna. Para créditos míos, yo siempre leí esa canción en su visión trágica, tal como la había hecho con otras canciones como El Padre Antonio y su monaguillo Andrés, o El Tiburón, o cualquier otra canción salsera de la época con contenido político social. Esta última estrofa del gran varón, esta que empieza con En la sala de un hospital, es una de las estrofas más tristes y trágicas de la música latinoamericana. Esta última estrofa es el verso de toda la música para machos compuesta desde siempre dentro de La pistola y mil mujeres, Latinoamérica. Aparece esta genialidad de canción dándole vida y reconocimiento a aquellos que no son tan machos. Una cosa única en nuestro continente, simplemente grandioso. Y es por eso que Willy Colón es un grande. Los grandes siempre ven primero las cosas, y él vio esa tragedia de Simón dentro de lo que es el contexto cultural machista de Latinoamérica y lo quiso exponer. Hay que tener cojones para salirse del paradigma machista de Latinoamérica, y Willy Colón lo tuvo. Willy Colón no fue un grande de la salsa, Willy Colón es la salsa, y no fue grande, fue un gigante. Ese trombón fue el trombón de un gigante. Descanse en paz el grandísimo Willy Colón. Se habrá mudado al otro lado del barrio, como dice Rubencito, pero su música quedará para siempre. Se le va a extrañar un montón.